En esta clase vamos a hablar de algo que es bien importante, es el movimiento en una dimensión. El movimiento en una dimensión, ¿qué es? Bueno, es aquel movimiento que realiza un cuerpo y su trayectoria es una línea recta. Su característica entonces del movimiento en una dimensión es que la trayectoria que describe cuando se mueve es una línea recta. Bien, ejemplos de movimientos en una dimensión es lo que se llama caída libre, el tiro vertical o también el movimiento uniformemente rectilíneo. Ya hemos hablado anteriormente en clases que la caída libre simplemente es dejar caer un objeto a la tierra en forma libre. Y bueno, el tiro vertical es un movimiento que se da cuando nosotros arrojamos un objeto verticalmente hacia arriba. Si lo arrojamos verticalmente hacia arriba, estaríamos entonces hablando de algo que se llama tiro vertical. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que se caracteriza, su principal característica es que se realiza con velocidad constante. La caída libre y el tiro vertical son un ejemplo de un movimiento en donde actúa una aceleración constante. Entonces son ejemplos de un movimiento en sí, de un movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración que actúa en ese caso es la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en forma aproximada en la superficie, en lugares muy cercanos a la superficie de la Tierra. Esa aceleración de la gravedad se simboliza con la letra G. Bien, para comenzar este tema, antes voy a utilizar algunas definiciones previas de conceptos importantes. El primer concepto importante que vamos a analizar es el que se llama distancia. ¿Qué es la distancia? Bueno, la distancia en primer lugar es una magnitud escalar, es decir, solo tiene tamaño y se simboliza con la letra D. Y puedo decir que la distancia recorrida en un movimiento es la longitud de la trayectoria de ese movimiento. Por otro lado tenemos el concepto de desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial que lo voy a simbolizar con la letra D, y por ser magnitud vectorial debe tener tamaño, dirección y sentido. El tamaño es la longitud de la recta que va del punto inicial al final del movimiento que se realiza. La dirección es la inclinación de dicha recta y el sentido va del punto inicial al punto final. Para que se tenga más idea de lo que trato de decir, voy a ver vamos a imaginarnos en este espacio que acá tengo un objeto. Esto es un objeto que se empieza a mover y empieza a moverse describiendo esta trayectoria, la trayectoria ilustrada por la tinta celeste, y digamos que acá hay par. Entonces, en este punto para, entonces acá tenemos que el primer punto, este primer punto sería el punto inicial del recorrido, punto inicial, esto sería el punto final del recorrido, y puedo decir que la trayectoria, todo el tamaño de la trayectoria que tenemos acá es la distancia recorrida en ese movimiento. Mientras que el desplazamiento viene siendo un vector, el vector que se marca por esta flecha que va del punto inicial al punto final del recorrido, por esta flecha. Esta flecha entonces sería el vector desplazamiento. En este vector desplazamiento, la longitud de esta recta viene siendo el tamaño del vector. La dirección pues es la inclinación que tenemos de esta misma recta, y el sentido, como decía, va de el punto inicial del recorrido hasta el punto final. Bien, otro de los conceptos importantes es el de rapidez promedio. La rapidez promedio es un escalar y se define como la razón entre la distancia recorrida en el movimiento y el tiempo que se tarda en hacerlo. Utilizando eso podemos expresarlo como una ecuación de esta forma en que la tenemos por acá, en donde esta letra V significa rapidez promedio, D es distancia y T es tiempo.
En matemáticas hay que recordar que razón significa división. Entonces acá en esta ecuación estoy dividiendo distancia entre tiempo, que es rapidez. La unidad de rapidez es metros sobre segundo en el sistema internacional. El otro concepto importante es el de velocidad promedio. Velocidad promedio, a diferencia de la rapidez promedio, es una magnitud vectorial. Esta magnitud vectorial se define como la razón entre el desplazamiento efectuado en el movimiento y el tiempo que se tarda en hacerlo. En ecuación, esto lo podemos representar así como lo encierro acá, donde esta v significa velocidad promedio, d es desplazamiento y t tiempo. Es decir, velocidad promedio es distancia entre tiempo. El otro concepto importante es de aceleración promedio. La aceleración promedio puedo definirla como la razón del cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. Es una magnitud vectorial y lo podemos simbolizar con una ecuación así. Esta cosa que parece un triángulo, que lo tengo acá, es una letra griega que se llama delta y significa cambio. En matemáticas significa cambio. Entonces, si A es aceleración promedio, delta V es cambio de velocidad entre cambio de tiempo, es lo que dice acá. Eso es lo que define la aceleración promedio. Bien, esos conceptos son bien interesantes, importantes dentro del estudio del movimiento de los cuerpos. Para que se entienda más esos conceptos, voy a poner el siguiente ejemplo. Acá viene. Vamos a analizar este ejemplo que dice así. Estamos pensando que un atleta en una pista olímpica recorre 400 metros en 10 segundos, finalizando la prueba exactamente en el punto de partida. ¿Cuál es la rapidez y velocidad promedio del recorrido? Es la pregunta que nos hace. Bueno, para contestar la primera pregunta de cuál es la rapidez promedio, puedo considerar que estos serían los datos que tengo del problema. Una distancia de 400 metros recorrida y un tiempo del recorrido de 10 segundos. Para encontrar esa rapidez promedio únicamente tengo que dividir 400 metros entre 10 segundos, por lo que obtengo el valor de 40 metros sobre segundo. Este sería entonces mi rapidez promedio. Para responder la segunda pregunta sobre cuál es el valor de la velocidad promedio, acá tenemos los siguientes datos. Los datos serían estos. El desplazamiento viene siendo 0. ¿Por qué 0? Bueno, veamos. Acá dibujaré algo. Supongo que este es el óvalo de la pista olímpica. Un óvalo cuyo perímetro es de 400 metros. Si el corredor empieza acá y empieza a moverse así, como marco ahorita, y finaliza el recorrido exactamente en el punto de partida, o sea, el punto final está en la misma parte que el punto inicial, o sea, este punto, entonces no hay ningún desplazamiento. Entonces el desplazamiento viene siendo en este caso 0 y el tiempo que tardó en hacer ese desplazamiento fue 10 segundos. Entonces la rapidez promedio sería 0 entre 10 segundos, la velocidad promedio sería 0 entre 10 segundos, dando un resultado de velocidad promedio igual a 0. Bien, entonces espero que este ejercicio ilustre de forma clara la diferencia entre rapidez promedio y velocidad promedio. Vamos a comenzar ahora con uno de los movimientos más sencillos de la naturaleza, que es el movimiento uniformemente rectilíneo. En el movimiento uniformemente rectilíneo tenemos algunas características como estas. La primera es que su trayectoria es una línea recta siempre. El segundo es que en todo el movimiento es con velocidad constante. Y la ecuación que define este movimiento es D igual a V por T. Esa es la ecuación que define el movimiento, donde D es distancia o desplazamiento, V es velocidad o rapidez y T es tiempo.
Espero que noten acá en este momento que distancia y desplazamiento lo estoy considerando como sinónimos, y que velocidad y rapidez también lo estoy considerando como sinónimos. Esto es permisible porque si la trayectoria es recta, la distancia en tamaño es igual al desplazamiento en tamaño, lo que implica que también la velocidad y la rapidez en tamaño sean lo mismo. Entonces, para cuestiones prácticas, puedo decir que tomaremos como sinónimos distancia y desplazamiento y velocidad y rapidez. Bueno, ese es uno de los movimientos importantes que hay que estudiar, que vamos a tener que estudiar. El otro movimiento importante es el movimiento uniformemente acelerado que acá tenemos. Estas son las características del movimiento uniformemente acelerado. La primera, su trayectoria siempre es en línea recta. La velocidad cambia uniformemente. Es decir, en este caso, la velocidad sí va cambiando, pero cambia de manera uniforme. Decimos que hay una aceleración que siempre es constante. Y las ecuaciones que la definen son estas. Acá tenemos este esquema. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Bf significa velocidad final. B con este cero pequeño significa velocidad inicial, A es aceleración y T es tiempo. Es la primera ecuación. Ahorita a continuación les voy a decir por qué por qué acá utilizo el signo más y el signo menos en la expresión. La otra ecuación dice así, que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Y la última es que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Lo del signo más menos que tenemos aquí en cada una de las ecuaciones es por lo siguiente. Se va a utilizar el signo más en la ecuación, en cualquiera de las tres ecuaciones, si la velocidad aumenta. Es decir, si la velocidad va cambiando de tal forma que aumenta conforme transcurre el tiempo, entonces las ecuaciones van con signo más. Por el contrario, si la velocidad disminuye conforme transcurre el tiempo, las ecuaciones van con el signo menos. Bueno, hay que comprender más claramente qué cosa significa aceleración. Aceleración, como les había dicho en las clases, es el cambio de velocidad conforme cambia el tiempo, conforme transcurre el tiempo. Esa sería la definición de aceleración. En el sistema internacional, las unidades de la aceleración serían metros sobre segundo al cuadrado. Para comprender un poquito más qué significa esto de aceleración, voy a construir tenemos acá este diagrama, sería esta tabla de números, donde pueden darse cuenta que acá pongo una T que significa tiempo, una B que significa velocidad y una A que significa aceleración. Estoy imaginando que en esta tabla hemos tomado ciertos datos de un movimiento de la siguiente manera. Pienso que en el tiempo cero, en el momento en que empezamos a observar el movimiento, que le llamo tiempo cero, la velocidad del objeto es cero. En el tiempo después de que transcurre un segundo, la velocidad del objeto que yo estoy imaginando que observamos es de 2 metros sobre segundo. En el segundo 2, su velocidad es de 4 metros sobre segundo. En el segundo 3, su velocidad ya es de 6 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. Se dan cuenta que la velocidad en este caso va cambiando de manera regular conforme transcurre el tiempo. De manera regular porque va aumentando de 2 en 2 por cada segundo de tiempo que transcurre. Pues de esa manera entonces yo puedo decir que la aceleración del tiempo inicial al primer segundo fue de 2 metros sobre segundo por ese segundo, es decir, la velocidad cambió en ese intervalo de tiempo en 2 metros sobre segundo
por ese segundo. Después de otro segundo, la velocidad se observa que también cambia en 2 metros sobre segundo por ese segundo. Después de otro segundo transcurrido, la velocidad cambia de nuevo en 2 metros sobre segundo por ese segundo transcurrido. Y así sucesivamente. Acá podemos observar entonces que el valor de la aceleración es de 2 metros sobre segundo. Y es una aceleración constante porque siempre cambia así. Entonces, este es el valor de la aceleración que podemos observar de la tabla. La aceleración vale 2 metros sobre segundo, solo que esto que tenemos aquí lo podemos simplificar si aplicamos acá la regla de la torta. Acá lo estoy aplicando, donde debajo del segundo que va más abajo, pongo un 1 para aplicar la regla de la torta. Recuerden que se aplica así. Multiplico 1 por m, da m, y s por s, da s al cuadrado. En sí esta aceleración entonces la voy a reportar como una aceleración igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que trato de decir acá es de que si por ejemplo ustedes tienen un dato de una aceleración como esta, que vale 2 metros sobre segundo al cuadrado, ese dato les está indicando que la aceleración es de tal naturaleza que por cada segundo de tiempo que transcurre, la velocidad aumenta en 2 metros sobre segundo. Eso se observa más acá, mejor aquí, en esta parte. Esta expresión en sí me está diciendo eso, que por cada segundo que pase, este segundo que pasa de tiempo, la velocidad aumenta en 2 metros sobre segundo. Bien. Ahora, antes de poner ejercicios de aplicación, yo quiero comentarles algunas cosas que se tienen que considerar para poder realizar con éxitos ejercicios de aplicación, algunas estrategias. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si un movimiento es con velocidad constante, es decir, un movimiento uniformemente rectilíneo, o con aceleración constante, es decir, un movimiento uniformemente acelerado. El primer caso, si el movimiento es uniformemente rectilíneo, únicamente lo que tienes que hacer es identificar los dos datos que te dan en el problema y la incógnita que corresponde, y despejar la incógnita si es necesario. Quiero comentarles acá que, bueno, estas son estrategias para problemas muy básicos, muy sencillos, que son los primeros que vamos a abordar. En el segundo caso, para cuando el movimiento es uniformemente acelerado, se sigue la siguiente estrategia. Lo primero que tienes que hacer es leer bien el problema y, si es necesario, interpretarlo mediante un gráfico o un dibujo. Enseguida, debes de definir las incógnitas y los datos. Enseguida, elegir las tres ecuaciones. De las tres ecuaciones que tienes, la que tiene solo una incógnita. Después debes de despejarla si es necesario, sustituir datos y resolver. Aquí hay que observar bien de que siempre hay que estar pendiente de que los datos estén en el sistema internacional. También tienes que considerar que para saber despejar deben de manejar de forma eficiente las ecuaciones lineales y las cuadráticas. Para los ejercicios básicos que vamos a hacer de inicio, solo es necesario las ecuaciones lineales. En un segundo momento vamos a utilizar las ecuaciones cuadráticas y los sistemas de ecuaciones lineales. Pero bueno, vamos a tratar de recordar la regla para despejar una ecuación lineal. Pero primero tenemos que considerar lo siguiente. Hay que saber que despejar, miren, acá marco esto, despejar es dejar sola la incógnita en el primer miembro o segundo miembro de una ecuación. Un recurso que se utiliza comúnmente es el siguiente. Hay que saber que si, por ejemplo, si vas a despejar una ecuación, si vas a despejar una incógnita dentro de una ecuación, tienes que dejar solita la incógnita.
y tienes que ir quitando cosas que la acompañan a esa incógnita. Para quitar cosas que acompañan a esa incógnita hay que ver si está sumando, restando, multiplicando, dividiendo como potencia o como raíz la cosa que acompaña a la incógnita. Y sabiendo eso, recuerda que si algo está sumando y lo quieres quitar de ahí, lo pasas del otro lado de la ecuación restando. Si algo resta y lo quieres quitar de ahí, va a pasar sumando. Si algo multiplica y lo quieres quitar de ahí, va a dividir. Si algo divide y lo quitas de ahí, lo pones multiplicando. Si tienes una potencia y lo quitas de ahí donde está la incógnita, debes de pasarlo del otro lado como una raíz. También hay un orden que nos indica cómo se va a ir quitando las cosas. Primero tienes que quitar lo que suma o lo que resta. Después lo que multiplica o divide. Después las potencias o los radicales o las raíces. Bien, en esta parte les voy a dar un ejemplo de un despeje muy sencillo. Acá tenemos una ecuación lineal con una incógnita. La incógnita evidentemente es la x, y la x lo acompañan dos cosas en el primer miembro. El primer miembro es lo que se encuentra aquí en esta parte del signo igual, en la parte izquierda del signo igual. Nos está acompañando el 7 que está restando y el 3 que está multiplicando. Si quiero despejar entonces a la x, primero tengo que quitar lo que resta, que es 7. Y 7 lo voy a pasar del otro lado al segundo miembro que está en la parte derecha, donde está el 9, sumando. Entonces la ecuación me queda 3x igual a 9 más 7. Puedo hacer la suma de 9 más 7, que da 16. Entonces mi ecuación es 3x igual a 16. Después de eso tengo que quitar el 3 que multiplica. Si multiplica, lo paso dividiendo. De tal forma que mi x me queda como 16 tercios. Ese es el valor de mi incógnita. Y así se realiza el despeje de la ecuación, de la incógnita dentro de esa ecuación. Bien, acá tengo enseguida un problema de aplicación. Se trata de un movimiento uniformemente acelerado y dice lo siguiente. Un automóvil cambia de velocidad de 27 km sobre hora a 90 km sobre hora después de recorrer 40 metros. ¿Cuál fue el valor de la aceleración aplicada y el tiempo del recorrido? Como les decía anteriormente, lo primero que tienes que hacer en el ejercicio, si es posible, es dar una interpretación gráfica o un dibujo del problema. Y acá está mi interpretación gráfica. Esta línea azul, digamos, es la carretera. Acá tenemos el cochecito que inicialmente tiene una velocidad inicial de 27 km sobre hora. Se mueve durante 40 metros. Acá está marcado los 40 metros. Llega a este punto con una velocidad final de 90 km sobre hora. Lo que se busca aquí es encontrar la aceleración del cambio de velocidad y el tiempo que tarda en hacer el recorrido de 40 metros. Eso es lo que se busca, aceleración y tiempo. Los datos del dibujo se pueden ver que es la velocidad inicial de 27 km sobre hora, la velocidad final de 90 km sobre hora y la distancia de 40 metros. Recuerden que un conjunto de datos siempre hay que verificar que estén en un solo sistema de unidades. Nosotros vamos a manejar el sistema internacional y todos los datos los vamos a considerar dentro de ese sistema internacional. Si no lo están, hay que convertir. Como se dan cuenta, kilómetros sobre hora no es del sistema internacional, entonces tengo que hacer la conversión necesaria para que la velocidad inicial se exprese como 7.5 metros sobre segundo, la velocidad final como 25 metros sobre segundo, en lugar de 90 kilómetros por hora, por supuesto, y la distancia, esa sí ya estaba en el sistema internacional, queda como 40 metros. Ya tengo mis datos adecuados, bien expresados en un solo sistema de unidades, y entonces voy a pasar a la segunda cosa que tenemos que hacer dentro del desarrollo de este problema, que es considerar
las ecuaciones, acá están las ecuaciones, y ver cuál de ellas tiene una sola incógnita. La que tenga una sola incógnita va a ser la ecuación que vamos a utilizar de estas tres que tengamos. Las incógnitas, espero que les quede claro, son lo que se busca, A y T. Estos datos vienen siendo las cosas conocidas, por supuesto, ahí sabemos los valores. Entonces, con esa referencia, yo digo que la velocidad final, esto, no es incógnita, porque sé que vale, 25 metros sobre segundo. Velocidad inicial tampoco es incógnita, porque sé que vale 7.5 metros sobre segundo. Pero A y T sí son incógnitas porque es lo que buscamos. Esta ecuación no la podemos utilizar entonces porque tiene dos incógnitas, A y T. La otra ecuación, de nuevo la velocidad final sí se conoce, no es incógnita. La velocidad inicial tampoco es incógnita. La D tampoco es incógnita. Pueden observar que entonces que la única incógnita de esta ecuación es A. De forma tal que entonces esta es la ecuación que se utiliza. Utilizamos esta ecuación, entonces la vuelvo a escribir y queda así: velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AD. Algo que se me estaba pasando es que pueden apreciar que ahorita estoy manejando la ecuación con signo más. La ecuación se maneja con signo más porque pueden darse cuenta que en el dibujo que la velocidad pasa de 27 km sobre hora a 90 km sobre hora, es decir, la velocidad aumenta. Entonces tomamos la ecuación con signo más, todas las ecuaciones de acá con signo más. Bien, el despeje, ¿cómo lo hacemos? Como despejamos la aceleración, queremos despejar aceleración, despejar esto, tenemos que quitar la velocidad inicial al cuadrado, tengo que quitar el 2 y la D, para que quede solita la aceleración. La velocidad inicial al cuadrado está sumando. El 2 multiplica la A y la D también está multiplicando a la A. Esto se lee en realidad 2 por A por D. Por eso digo de que el 2 multiplica y la D multiplica. Siguiendo nuestras reglas, primero voy a quitar lo que suma, que es velocidad inicial al cuadrado, y lo cambio del otro lado restando. Entonces de este lado solo nos queda 2AD. Después, enseguida, lo que haré es quitar el 2 y la D, que son cosas que multiplican. 2 y D multiplican a la A, y voy a quitarlos y lo voy a quitar dividiendo. Entonces quedaría el despeje así: velocidad final al cuadrado igual, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2D igual a A. Ese sería mi despeje, esto que tengo ahí. Pero bueno, voy a cambiarlo. Bien, decía que acá tenemos el despeje. Y entonces, lo que voy a hacer en este momento es expresar este resultado en forma inversa. La expresión del resultado en forma inversa sería este. Lo único que he hecho es simplemente cambiar el sentido de la expresión.
Es como si yo dijera, por ejemplo, la casa es bonita la casa. Lo estoy diciendo al revés. Bueno, una vez que hago eso, enseguida paso a hacer en esta expresión que tenemos acá, en esta expresión que tengo aquí, voy a pasar a hacer la sustitución de valores y acá se hace. En lugar de velocidad final pongo 25 metros sobre segundo, que queda al cuadrado. En lugar de velocidad inicial pongo 7.5 metros sobre segundo, que queda al cuadrado. Y bueno, sustituyo también el valor de la distancia recorrida acá, que es 40 metros. Si se hace la operación, el resultado les va a dar lo siguiente. Va a 7.1 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a hacerles acá en la calculadora la operación para que tengan idea de cómo se hace esta operación. Yo lo hago de la siguiente forma. Pongo 25 acá con esta tecla x cuadrada, elevo al cuadrado los 25, le resto los 7.5 metros sobre segundo de la velocidad inicial, pero que están al cuadrado, lo elevo al cuadrado con x cuadrada y pongo igual para obtener el resultado de todo eso. Enseguida voy a dividir entre la multiplicación de 2 por 40. Para hacer la multiplicación de 2 por 40 voy a poner un paréntesis y pongo 2 por 40. Cierro paréntesis y pongo igual. El resultado, como se puede apreciar en la calculadora, da 7.1 metros sobre segundo. Redondeé los demás números que aparecen, ya no los tomo en cuenta porque estoy redondeando la cantidad. Bien, con respecto a por qué sale metros sobre segundo al cuadrado, puedo decirles que acá estoy haciendo en esta parte algo que se llama análisis dimensional. Dense cuenta que en esta expresión básicamente tengo unidades de velocidad, que son metros sobre segundo y están al cuadrado. Y abajo tengo unidades de distancia, que es metros. Si yo en esto aplico el cuadrado, queda metro cuadrado, segundo al cuadrado, sobre metro. Si pongo un 1 debajo de metro, como acá lo puse, y aplico la ley de la torta, multiplicando metro cuadrado por 1, queda metro cuadrado, se pone aquí, metro por segundo al cuadrado. Obtenemos entonces que puedo cancelar un metro cuadrado con un metro de acá y queda metro sobre segundo al cuadrado. Bien, por eso obtenemos las unidades que ahí se están presentando de aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. Una vez que tengo ya encontrada la aceleración, puedo ver que la primera ecuación que yo había dicho que no se podía tocar porque tenía dos incógnitas, que es esta, ahora solo tiene una incógnita, que es el tiempo. Entonces, como solo tiene una incógnita, la puedo utilizar. Acá la estoy utilizando. Y despejo. Para que quede solita el tiempo, tengo que quitar velocidad inicial, que suma, y A, que multiplica. Quito primero lo que suma, que es la velocidad inicial, y lo pongo de este lado del igual, del lado izquierdo, en el primer miembro, lo pongo restando. Una vez que hago esto, ahora viene que la aceleración que multiplica lo voy a poner en este momento aquí dividiendo. Entonces acá ya tenemos el despeje y lo único que hago posteriormente en esta parte, lo que hago por acá es simplemente cambiar el sentido de la igualdad. Primero pongo el tiempo y después va lo demás. Lo que tenía antes en el primer miembro lo pongo en el segundo miembro, que está aquí en rojo. Ya tengo lista la ecuación para sustituir valores. Pongo en lugar de velocidad final 25 metros sobre segundo, en lugar de velocidad inicial pongo 7.5 metros sobre segundo y en lugar de aceleración pongo 7.1 metros sobre segundo al cuadrado. La operación en este caso es muy simple de hacerla. Solo se hace así. Pongo 25 menos 7.5, pongo igual y después pongo entre 7.1 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración. Pongo igual y me da 2.46, que lo redondeo a 2.5 segundos. Ese sería mi resultado del tiempo
que tarda en recorrerse los 40 metros. Bien, ese sería un primer ejemplo.